¿Qué se requiere para convertir a un escéptico en un creyente? No podía controlar mi cuerpo. Mark y Rebecca Spencer están por descubrirlo a la fuerza. Fueron 5 o 6 segundos de un terror intenso. Su casa de ensueño se transforma en una pesadilla. Cuando descubren su terrible pasado. Escuchar esas voces cambió toda mi vida. ¡Rebecca! ¿Qué ocurre? Vi algo. Un fantasma. Un año antes. La casa de los Allen. Monticello, Arkansas, 2005. Durante los últimos 18 años, Mark Spencer ha sido jefe de departamento en una universidad de Oklahoma, pero tiene una entrevista para un nuevo cargo en la Universidad de Arkansas. Vine para la entrevista de trabajo. Rebecca y los niños me acompañaron. La ciudad era encantadora y me atrajo su historia tan interesante. Miren esa. Una tarde, mientras daban un paseo, una casa grande llama la atención de Rebecca. La vimos con incredulidad, porque no creíamos que una casa así existía. Era única. Si nos mudamos aquí, quiero esa casa. Monticello atrajo mi atención, supongo que de alguna forma misteriosa. Pude haberme quedado donde estaba y hubiera sido seguro, habría ganado más dinero. Pero de verdad me atrajo la ciudad. Al día siguiente, Mark acepta el trabajo. Rebecca se emociona. Ahora podrá tener su casa de ensueño. Esa tarde, visitan al dueño. Quería esa casa. A menos que el demonio saliera por la puerta, la compraría. Era un poco sombría e inquietante. ¿Qué voy a decirle? Pues que eres el nuevo decano de la universidad y que adoras la casa. Y si no te cierra la puerta, dile que quieres comprarla. Oh. Tras mirar de cerca la casa, comencé a dudar sobre si comprarla o no, porque al parecer estaba muy deteriorada. Pero Mark no se da cuenta de que esta casa no está sin vida, sino más bien muy viva. Este también beberá el vino de la ira de Dios, el cual se verterá puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos. Me causaba temor pensar que quien fuera el dueño de esa casa pudiera escuchar tal programa de radio en la tarde. Me asustaba un poco saber cómo sería el dueño. No tendrán descanso ni de día ni de noche para aquellos que adoran a la bestia y su imagen, ni para todo el que reciba la marca de su nombre. Me alegré de que nadie abriera la puerta. Este lugar me parece una pérdida de dinero. Aunque la casa está en mal estado, hay algo en ella que le fascina a Rebecca. Creo que trataba de desanimarme, pero no funcionó. Quería la casa. No importaba. No importaba lo que él dijera.
Los Spencer preguntaron a sus conocidos sobre la casa en la calle Norte con la esperanza de dar con el dueño. Pensamos en contactar a un agente de bienes raíces, de forma que contactar al dueño y ver si podría estar interesado en una oferta. Nos interesa una casa en específico. Bien. La que está entre Maine y Oakland. ¿La casa de los Allen? Nadie les ha dicho. Está embrujada. Pensé, es una ciudad pequeña y cada ciudad tiene su casa embrujada. No creo que esa casa... Ella dijo, bien, esa no, es la clase de casa que buscan. No está a la venta ni nada y la dueña no la vendería, de seguro. Lo siento, no puedo ayudarlos con esa casa. En el momento, no pensé que hubiera algo raro con la casa, sino que había algo raro con la agente de bienes raíces. Mientras tanto, Mark investiga la historia de fantasmas de la casa de los Allen. Se pregunta si los rumores son ciertos. Un día investigué por internet y escribí Casa de los Allen, Monticello, Arkansas, y encontré muchos sitios web donde todos hablaban sobre historias paranormales relacionadas a la casa. Y al parecer había sido conocida por su actividad paranormal por más de medio siglo. La casa fue construida en 1906 por Joe Lee Allen, uno de los hombres más ricos de Arkansas. Allen tenía 3 hijas. La Dell, la segunda, parecía ser su preferida. La Dell Allen se casó a los 19 años. El matrimonio no duró. La Dell regresó al hogar de su infancia, donde vivió con su madre. Y fue allí donde se suicidó, en la Nochebuena de 1948. Nadie supo por qué. ¿Hola? ¿Hablo con el decano Spencer? Recibí una llamada de la dueña de la casa y dijo que sabía que yo quería comprar su casa. Dijo que tenía que conocernos. Y luego de eso, decidiría si consideraría vender la casa o no. Mark y Rebecca deberán esperar varias semanas hasta que la dueña regrese de un viaje. Mientras tanto, a menudo visitan la casa de los Allen, esperando el día en que al fin puedan entrar. ¿Y viviremos aquí? Quizás. Sin duda. Debe ser la señora Marilyn. Vi a una mujer sentada en la ventana y parecía que estaba sentada frente a un escritorio, quizás leyendo o escribiendo una carta. Vámonos, no sea que piensen que estamos husmeando. No quería que nos viera y que nos reconociera luego y pensara, acosaban la casa. Al fin, el día llega. Mark y Rebecca entrarán por primera vez a la casa de los Allen. Bienvenidos a la casa de los Allen. Soy Mark. Hablamos por teléfono. Me esperaba algo mágico cuando entré por la puerta principal. Y así se sintió. Sentí como si estuvieras caminando hacia algo que era aún mejor de lo que había imaginado. La dueña de la casa la había decorado muy bien. Se veía bien y se sentía bien. Tuve una buena sensación de la casa. Se sintió acogedora. El segundo piso no está en tan buen estado. Esta es la habitación principal. ¿Esta es la habitación con vista a la calle? Sí. Noté el momento que esa era la habitación del segundo piso en la que vimos a la mujer en la ventana. Y lo sorprendente fue que no pudimos entrar a la habitación porque estaba llena de muebles y cajas. Debió haberse esforzado mucho para colocar esas cajas allí. Hace unos días la vimos sentada en esa ventana. No he entrado en esta habitación en meses. Pensé que mi esposa, mis hijos y yo experimentamos una especie de ilusión óptica. Quizás fue un fantasma. Seguro ya escucharon que esta casa está embrujada. No creemos en ese tipo de cosas. Pero es cierto.
La casa está embrujada. Ella le dijo a Mark que le contarían historias al respecto, pero que no se inquietara, pues le había hecho un exorcismo a la casa. Cuando me mudé a esta casa, escuchaba hablar a los fantasmas de forma constante. Ahora ya no hablan tanto. Mi reacción a eso fue pensar que quizás estaba un poco loca. Y yo, pues, quería ser cortés. Estaba tratando de comprar su casa. Le seguí la corriente. Decía, qué interesante. Bien, tenemos que irnos. Sí. Debemos buscar a nuestro hijo en la escuela. Muchas gracias por mostrarnos su hermosa casa. Me alegra que les guste. Creo que a la casa también le agradan. Allí fue cuando dijo por primera vez que estaba pensando en vender su casa y que Dios debió habernos enviado porque éramos el tipo de personas a quienes le gustaría venderles su hermosa casa. Pero sí, creo que debo hacer esto. Dijo que se sorprendió al decir eso, porque nunca pensó que vendería la casa. Pero sintió algo sobre Rebeca y yo. Dijo que, por alguna razón, estábamos destinados a tenerla. ¿Listo? Dios mío, tengo que abrazarla. Excelente. Pero no lo sabían. Se mudarán a una casa con un pasado muy oscuro. Sentimos que la casa debía ser salvada y que nosotros la salvaríamos. Quizás Mark y Rebecca fueron elegidos para ser los dueños. Pero, ¿para qué fueron elegidos? ¿Estás lista? Tiempo después de mudarse la familia Spencer, los residentes de Monticello empiezan a aparecer con la esperanza de ver de cerca la famosa casa embrujada. Escuchamos que deja entrar a las personas para ver la casa embrujada. Llegaban a la puerta y decían, hola, queremos entrar a ver. Yo respondía, no sé, ¿quién les dijo que podían entrar pero no pueden? ¿Dejarías entrar a un extraño a tu casa solo a ver? No. Lo siento. Supe desde el principio, cuando los niños se aparecían en la puerta y luego también los adultos, que a todos les atraía la casa y que no sería suficiente con decirles, váyanse y no regresen. Los meses siguientes, los Spencer se enfocaron en renovar la histórica casa. ¿Llevas tiempo trabajando? Acabo de empezar. Convencí a Loren de llevarse a los niños. Parte de la renovación la hicimos nosotros porque nos encanta, pero también por un tema económico. Contratar a alguien para que se hiciera cargo de la renovación habría sido muy costoso. ¿Puedes ir al ático y traerme un destornillador? Por supuesto. Trabajaba entre 50 a 60 horas semanales en la universidad y en mi tiempo libre trabajaba en la casa, arreglándola. Creo que no hubiera trabajado tanto en esa casa como lo hice si no hubiese estado tan enamorado de ella. Aunque Mark adora la casa, también está intrigado por ella. El ático en particular alberga un gran misterio. Me fascinaba el ático, me encantaba, pero le tenía miedo. No puedo dar una explicación racional del por qué le temía, pero desde un principio, luego de que nos mudamos a la casa, en cierta forma yo le temía. El temor de Mark crece. Alguien o algo lo está observando.
Una de las cosas que encontré en el ático fue la mitad de una foto de un bebé. Y en la parte de atrás había parte de algo escrito donde podía leerse Señora Ladell. Y me pregunté por qué alguien rompería por la mitad la foto de un bebé. Luego, algo inusual llama su atención. Me quedé de pie, como hipnotizado, porque pensé en cómo la luz formaba esa sombra. Estaba tratando de averiguar de dónde venía la luz y cómo mi sombra se reflejaba hasta el otro lado del ático. Y lo que resultó muy extraño fue que cuando me moví, la sombra no. Y pensé, está bien, debe ser el cansancio. En ese momento, decidí tratar de no pensar mucho en ello. Me dije, debe haber alguna explicación, solo que no la tengo ahora. Pero, ¿quién era esta misteriosa Ladell? Al día siguiente, Rebecca investiga y descubre que esta mujer creció en la casa y después murió de una sobredosis a la edad de 54 años. Lo único que descubrí sobre Ladell por el periódico fue su obituario. Decía mucho sobre ella. Indicaba que era una mujer muy querida, que se ocupaba de todos menos de ella. El martes se llevó a cabo el funeral de la señora Ladell Bonner. Escuché 4 pisadas fuertes arriba en el ático. Estaba muy segura de que alguien había entrado en la casa y que se escondía ahí. Tras escuchar pisadas en el ático, Rebecca cree que un intruso irrumpió en la casa. Pero casi enseguida, el sonido de las pisadas desapareció. Me hizo reflexionar, me hizo pensar en algunas de las historias que la gente había dicho sobre la casa. Cosas que ignoré, que pensaba que eran tontas. Ahora se hicieron realidad, se volvieron reales porque ahora eran mis historias. En los días siguientes, los Spencer discuten un problema puntual sobre su nueva casa. Tenemos que contratar a alguien para que arregle las paredes. La factura de la electricidad aumenta cada mes. Estábamos yendo a la bancarrota con las renovaciones. La pintura, el papel tapiz y la madera, todas esas cosas eran costosas. Recibimos una carta de unos cazafantasmas. Un día recibiré una carta de las personas que aparecen en la entrada. Hoy tuve que despachar a una señora de unos 90 años y era más agresiva que los niños, como si esperara que le hiciera un tour. ¿Por qué no? Se acerca Halloween. Cobraríamos $5 y ayudaría con las renovaciones. Cuando a Rebecca se le ocurrió la idea de hacer tours en Halloween, pensé, bueno, está bien. En la noche de Halloween, la casa de los Allen abre sus puertas al público por primera vez. No vas a creerlo.
La fila se extiende a lo largo de toda la calle. Creí que sería genial que 50 personas fueran y pagaran por el tour. Y fueron 600. Bienvenidos a la casa de los Allen. Vaya. Algunas personas cuando llegaron a la entrada para esperar su turno para entrar estaban tan asustadas que temblaban. Pensaron que algo saldría a asustarlos y que iban a tener una verdadera experiencia horrorosa. Los Spencer contrataron a un grupo de estudiantes para que guiaran el tour. Bien, primer grupo, sigan. Uno de esos estudiantes es Shane Corry. El primer grupo estaba más interesado en las historias de fantasmas, por eso fueron en realidad. ¿Escucharon hablar de Ladell Allen, quien al parecer acecha esta casa? Esta es la habitación donde se suicidó. Justo ahí. Fue en la Nochebuena de 1948. La madre de Ladell, Cady Allen, era la anfitriona de su fiesta anual de Navidad. Ladell, por supuesto, asistió. Qué bueno verte. Habíamos escuchado algunos relatos sobre la fiesta de Navidad, donde Ladell parecía más sombría de lo habitual. Al terminar la fiesta, Ladell parecía desalentada. Nadie podía entender por qué una mujer que era muy alegre parecía tan deprimida. En algún momento de la noche, se preparó un plato de bocadillos, un vaso de ponche y subió al segundo piso. Más tarde esa misma noche, Ladell decidió acabar con su vida. Sufrió durante casi una semana antes de fallecer. Su madre llegó a casa y selló esta habitación. Nadie entró durante los siguientes 37 años, hasta que los Allen vendieron la casa. Entonces comenzaron las historias de fantasmas. Tú no crees en esas historias, ¿cierto? A mitad de la historia, las luces parpadearon y una camisa voló desde el armario. Qué buen truco, lo hiciste con unos cables, ¿cierto? Yo no lo hice. Todos me miraron y dijeron, ¿cómo lo hiciste? Fue genial. Y respondí, no lo sé, solo pasó. Sí, claro. Compruébalo tú mismo. Y estaba asustado porque no sabía cómo pasó. Él fue al armario y vio que solo había ropa. Ya no quiero estar más aquí. Todos se asustaron al caer en cuenta de que eso no fue un truco, que no planeamos que una camisa volara desde el armario. Algunos solo querían irse, otros querían terminar el tour deprisa. Es obvio que a Ladell no le gusta la idea de que unos extraños recorran su casa. Y se asegura de que no vuelvan jamás. Un simple tour a la casa embrujada de los Allen se convirtió en algo más allá de lo que nadie previó. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir. La vi, sigue aquí. ¿Quién? Ladell. Una señora que estaba en el tour se me acercó cuando salía de la casa y me dijo que estaba en el segundo piso y vio a una mujer con un vestido victoriano. Dijo que creyó haber visto a Ladell. ¿Por qué está tan triste? Yo no lo sé. Las personas que fueron al tour querían saber qué pensábamos o qué sabíamos del suicidio de Ladell. El hecho era que nadie sabía por qué cometió suicidio.
Muchas gracias por permitirnos entrar. Nunca lo olvidaré. La vi. Luego del emocionante Halloween, los Spencer regresan a sus rutinas, esforzándose en seguir acondicionando su casa. Pero alguien intenta distraerlos. Bajé la aguja y se detuvo al instante. Y lo extraño de eso era que está sujeta por un resorte, de modo que si alguien mueve el resorte y baja la aguja, se reproduciría la música, o si no, volvería a retraerse. Pero se detuvo al instante y resultó muy extraño. Rebecca decide subir para decirle a su esposo lo que vio. Pero algo de pronto la detiene en el camino. Me controlaba y sentí lo que quería que sintiera. ¡Rebecca! Fueron 5 o 6 segundos de un terror intenso. ¿Qué ocurrió? Vi algo. Un fantasma. Y si la Dell trataba de decirle algo, ¿pero qué? Creo que en verdad no estuve convencido del todo. No era cuestión de que pensara que ella estaba loca, pero supongo que quería verlo por mí mismo. Vamos, cariño. Creo que es hora de que venga uno de esos grupos paranormales a investigar. Quería evidencia real de actividad paranormal antes de que pudiera afirmar, sí, la casa está embrujada. Los Spencer invitaron a un grupo de expertas en asuntos paranormales para llevar a cabo una investigación en la casa de los Allen. Entre las investigadoras se encuentra Bess Maxwell. Podía sentirse la historia de esa casa y se sentía la casa. Creo que nunca estuve en otro lugar donde pudiera sentir los espíritus como en la casa de los Allen. En verdad ignorábamos cuál era el procedimiento al tener investigadores paranormales en la casa. Así que enviamos a los niños a casa de sus amigos a pasar la noche. Y Rebecca y yo decidimos que saldríamos y le dejaríamos la casa a las investigadoras. Nunca hemos dejado a nadie solo en la casa. Tranquila, hacemos esto todo el tiempo. Estaremos bien. Lo que a Rebecca le preocupaba era que sentía que la casa de los Allen tenía una personalidad propia. Ella percibía la casa como si fuese casi una persona. Y le preocupaba un poco que, por extraño que parezca, a la casa no le gustara tenernos allí. ¿Lista? Eso creo. Esa noche sentí que algo no estaba bien. Mark también sintió lo mismo. No estábamos seguros de qué hacer y por eso nos fuimos, pero desde el principio ambos supimos que no debíamos hacerlo. ¿Estás bien? Me sentí un poco mareado al bajar las escaleras. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que quizás necesitaba comer algo, pero sentí que de alguna forma el aire estaba pesado. Estoy bien. Vamos. Pero Mark no está bien. Quizás fue una advertencia de los eventos que aún están por venir.
Luego de que Mark y Rebecca salieran en la noche, las investigadoras continuaron su intento de resolver el misterio de la casa de los Allen. Los áticos siempre han sido el punto focal de las actividades de las casas. Bess usa un medidor de FEM para captar las frecuencias electrónicas. Al encenderse, sugiere la presencia de actividad espiritual. Pensé que una de las otras investigadoras estaba detrás de mí y había dicho su nombre. No estaba detrás de mí, así que no sé de dónde vino esa voz. Mientras tanto, Rachel Ellis coloca una cámara en el cuarto principal. Escuché a una mujer cantando, pero no había nadie allí conmigo. Tal vez nadie dentro de la casa. Y hubo relámpagos cerca de la casa. ¿Qué ocurrió? No lo sé. Todo se apagó excepto las grabadoras. Toda la electricidad se fue. No había luz eléctrica, pero las grabadoras funcionaban. Vi chispas justo antes de irse la luz. Debió ser un transformador. Los vecinos tienen luz. Nos dimos cuenta de que no pudo haber sido el transformador porque era la única casa sin electricidad. Las casas que estaban a los lados y las que estaban enfrente tenían luz. Nosotras no. Llamaré a Rebecca. Buena idea. Estábamos a unas cuantas calles de la casa cuando mi teléfono sonó y era una de las investigadoras. Mi reacción inmediata fue, lo sabía. Sabía que no debíamos irnos. ¿Qué ocurrió? Síganme, quiero mostrarles algo. Cuidado con los cables. Sin explicación lógica alguna, una rama cayó en los cables eléctricos. No creo mucho en las coincidencias. Me pareció muy extraño decir solo, una rama se cayó justo cuando estábamos por iniciar nuestra investigación. Fue muy extraño. Todo estaba inmóvil. No había brisa ni estaba lloviendo. De pronto cayó una rama grande y frondosa. Era del que parecía ser el árbol más saludable. Dado que muchos de los equipos que usan las investigadoras son eléctricos, al no haber luz, la investigación no se lleva a cabo. Varios días después, Bess Maxwell regresa con noticias impresionantes. Grabamos esto segundos después de irse la luz. Durante su investigación, grabaron varias voces incorpóreas, conocidas como fenómenos de voz electrónica. ¿Qué pasó? No lo sé. Todo se apagó excepto las grabadoras. Vi chispas justo antes de irse la luz. Debió ser un transformador. No fue un transformador. No fue un transformador. No fue un transformador. Escuchar esas voces en verdad me asustó. Los vecinos tienen luz. Llamaré a Rebecca. Nunca escuché algo así. Y hay más. Escuchar los fenómenos de voz electrónica que las investigadoras grabaron, en verdad, creo que cambió mi vida. Para mí, lo más asombroso de esto es que la voz parece estar respondiéndonos en el momento, como si escuchara lo que decimos y tratara de hablar con nosotros. Muchas de las cosas que captamos son apariciones residuales, no una entidad inteligente, algo que se repite una y otra vez en una grabadora. Eso también se puede captar con un FBE, pero esto no era eso. Esto era una entidad inteligente, un espíritu en la casa que era consciente. Este espíritu quiere algo de nosotros.
¿Qué es lo que quiere? Debemos averiguarlo. Pensamos que si quizás descubríamos por qué la Adele se suicidó y lo que sucedía con ella, entonces ella terminaría con sus asuntos pendientes. Los Spencer siguen angustiados por preguntas sin respuestas sobre el suicidio de la Adele Allen Bonner. Es un misterio que no pueden ignorar. Mark trata de entender las cosas de forma racional, pero entonces sus instintos toman el control. Desperté un sábado por la mañana y de inmediato sentí la urgencia de ir al ático. Comencé a debatir conmigo mismo que no había ninguna razón para ir al ático, porque lo había recorrido varias veces y estaba convencido de que había encontrado todo lo que debía encontrar. Pero una voz en mi cabeza me insistía: debes ir al ático. Miré esa abertura y al principio no vi nada. Y escuchaba esa voz en mi cabeza que decía: acércate. Era como una mano en mi hombro que me empujaba. Abrí un gran envoltorio marrón y estaba lleno de sobres blancos. Y todas eran cartas. Todas tenían un sello postal de 1948 y estaban dirigidas a la Adele Allen Bonner. Todas fueron escritas en su último año de vida. Creí que estaba soñando. En verdad, estaba esperando despertar. Mark está cerca de resolver el misterio, pues está por descubrir la impactante verdad sobre la señora Adele Allen. Mark. Mark. Después de intentar descifrar las anomalías paranormales de la casa, Mark es conducido al ático y descubre un lugar con cartas ocultas. La verdad detrás del suicidio de la Adele al fin está ante él. Mark. 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 Parpadeé muy rápido, varias veces, y era Rebecca viniendo hacia mí. ¿Qué ocurre? Creo que la transición entre ver a la Adele y luego ver a Rebecca, pienso que debió suceder así. Creo que la Adele estaba usando la energía de Rebecca para mostrarse ante mí. Sé por qué la Adele se suicidó. Luego, esa tarde, Mark y Rebecca leyeron todas las 82 cartas, esperando descubrir el misterio del pasado secreto de la Adele, querida Adele. Sin duda, estas cartas eran de un hombre muy enamorado de la Adele. Desde luego te pareces mucho a la Adele que conocí años atrás. El enamorado de la Adele era un caballero llamado Prentice Hemingway Savage.
Prentice era vicepresidente de la petrolera Texaco en 1948. Vivió en Minneapolis, Minnesota, pero creció aquí en Monticello. LaDelle y Prentice salieron de jóvenes. Años después, como adultos, reavivaron su amor. Hola, Adele. Pero algo era distinto esta vez. Prentice estaba casado. En julio de 1948, LaDelle acordó un encuentro con Prentice en Milwaukee, con la promesa de pasar el resto de sus vidas juntos. LaDelle regresó a casa y comenzaron a hacer planes a través de varias cartas. Pero luego, Prentice dejó de escribir. La realidad se interpuso, y es que este hombre no podía dejar a su esposa, pues no podía aceptar el escándalo que provocaría su mujer en los periódicos por ser el vicepresidente de la petrolera Texaco. Y en la Nochebuena de 1948, LaDelle entonces selló su destino. Creo que ella esperaba que Prentice llegara, apareciera y de alguna forma la sorprendiera. ¡Ay, Cole! ¡Pasa adelante! El hombre que amó nunca llegó. Sus sueños se destruyeron y renunció a la esperanza de volver a ser feliz. LaDelle Allen Bonner. Leo esas cartas llenas de promesas y declaraciones de amor, pero sé cómo terminó todo. Sabía que él no volvería. Me sentí triste por ella y al mismo tiempo sentí cierta alegría ahora que sabíamos. Y era obvio que quería que supiéramos. De otra forma, no habríamos descubierto esas cartas. Quería que nosotros conociéramos la historia. No tenía a nadie y no podía fingir más. Nos aseguraremos de que todos lo sepan. Desde el primer momento en que vimos la casa hasta ahora, todo se sintió como si fuera el destino o algún tipo de azar que nos trajo a esta ciudad. Siento que estamos donde debemos estar. Creo que luego de mi descubrimiento de las cartas, he experimentado una mejor forma de percibir a LaDelle. Creo que esa conexión que hizo conmigo el día que descubrí las cartas abrió una especie de puerta y sí existe un vínculo entre ella y yo. Mark está seguro de que LaDelle lo eligió a él para contar su historia. Él decide escribir un libro sobre sus experiencias, la casa y la verdad detrás de la prematura muerte de LaDelle Allen Bonner. Star.